Bueno, y a continuación llega el momento de presentar a este espacio que se llama Puro Teatro y que lleva Paloma Galán. Buenas, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy tenemos un programa especial dedicado al Día Internacional de la Mujer, que es el próximo martes, día 8 de marzo. Y para ello he encontrado un proyecto que, bueno, a mí me ha entusiasmado porque trata sobre mujeres compositoras. Y contamos con los invitados, con los directores del ciclo, que son Carmen Martínez Pierrell y Israel Fausto. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Muy bien, ¿no? Oye, contentos de hablar con vosotros sobre este proyecto que es tan importante para nosotros. Oye, qué bonito volver al trabajo, ¿eh? Y tanto. Después de lo que hemos pasado, ¿no? Exactamente. Y a la música en vivo y a poder tener los aforos más llenos, así que sí, es una gran alegría. Sí. Bueno, ahora mismo están al 100%, ¿no? Sí. Por eso, sí. Bien. Bueno, Paloma, todo tuyo. Bueno, nos olvidamos de que somos mujeres y hablamos de música, ¿no? Bueno, no olvidarse que sois mujeres, por favor, tampoco hay que llegar a eso. No olvidarse de que sois mujeres, por favor. Que sois tan importantes como los hombres, igual. En el disco, que además tengo aquí, que es Serenade, lo voy a enseñar en portada. Y habéis grabado sobre algunas de las muchas compositoras de los que trata el ciclo. ¿Y cómo hicisteis este proyecto? Pues este proyecto fue el programa con el que abrimos el ciclo de maestranza el pasado mes de noviembre. Y el disco lo grabamos pues todavía cuando estábamos con las restricciones COVID, o sea que decidimos aprovechar con la violinista, con Clara Chernat, la violinista rumana con la que hemos grabado este disco, ella y yo decidimos lanzarlo de todas formas, porque lo que decíamos antes, los músicos teníamos ganas de tocar, ganas de hacer cosas y dijimos, bueno, es el momento ideal para grabarlo y tenerlo preparado para lanzarlo lo antes posible. Así que, pues sí, y luego nos hizo mucha ilusión presentarlo, lo hemos tocado ya en varios sitios, en bastantes sitios, pero nos hizo mucha ilusión abrir el ciclo de maestranza a Clara y a mí en noviembre con este programa, justamente. Bueno, y yo quería saber también sobre el acceso que tuvieron las mujeres compositoras, porque yo conocía solo a 4 antes del ciclo, que eran las 4 más famosas, y de una, que la tenéis además en el disco de Serenade, que Annie Beach, ¿no? Annie Beach. Amy Beach, exactamente, sí. Pues la verdad es que el acceso de las mujeres a la composición ha sido desigual a lo largo de la historia, ¿no? Porque hubo algunas que nacieron en una familia de músicos o que tuvieran un entorno familiar pues más propicio para que pudieran desarrollar su talento. Pero la verdad es que no era nada fácil en aquellas épocas, incluso hasta bastante entrado el siglo XX, poder dedicarse profesionalmente a la composición. Y poder ya no componer, que ya era difícil, sino publicar tus obras, hacer que se tocasen, que tuvieran difusión. Lo más duro, que es lo que comentábamos, ¿no? Es que muchas veces cuando conseguían esto, las mujeres, es decir, cuando conseguían componer, publicar, etcétera, luchando muchísimas veces contra viento y marea, contra sus propias familias a veces, contra las personas que más las tenían que haber apoyado, luego llega el canon, llega la historia de la música y las borra, es decir, las hace desaparecer, les niega el acceso a los libros de historia, con lo cual parece como si realmente no hubieran existido, y ese es el problema con el que nos hemos encontrado la generación actual de intérpretes.
Y afortunadamente, después de muchos años de trabajo, de los que hemos estado trabajando para volver a dar voz, por eso el proyecto se llama Rasgando el Silencio, ¿no? Para rasgar ese silencio en el que han estado sumidas las compositoras, las que lo consiguieron, porque nunca sabremos cuántas no lo consiguieron, ¿no? En su momento, pues ese es el nombre del proyecto, porque lo que pretendemos es darles voz de nuevo y que la música extraordinaria, y eso prefiero que os lo cuente Israel, porque realmente creo que es importante que él, como violonchelista, hable del repertorio que vamos a tocar el martes, ¿no? Que es obras para violonchelo y piano. De las 3 compositoras que son de 3 países diferentes, ¿no? Creo que Francia, Holanda, ¿no? Sí, pero es un repertorio, lo que quiero decir es que es un repertorio de una calidad extraordinaria, que es todavía más grave que se las haya privado de esta posibilidad de pasar a la historia de la música ya directamente por ser mujeres, sin por lo menos mirar la calidad de la obra que habían hecho, que es realmente muy elevada, ¿no? Oye, una pregunta, ¿ha habido manera de recuperar algunas de esas mujeres que no pudieron llegar? Es decir, de las que no se sabe o de las que no hay nada, no sabemos, porque realmente hay muchas de las que ni siquiera sabemos, porque seguramente en el conservatorio, sí. Hay que saber que el Conservatorio de París, hasta bien entrado el siglo XIX, tenía la clase de composición vetada a las mujeres, es decir, las mujeres no podían estudiar composición, por ejemplo. Sí, pero sí podían hacerlo en Madrid, por ejemplo, curiosamente, ¿no? Pero muchas debieron abandonar en la fase de estudiantes, evidentemente, ¿no? Ante las dificultades. Luego tenemos como, por ejemplo, Alma Mahler. Alma Mahler, que era una compositora excelente, formada con Zemlinsky, de gran nivel, que se casó con un genio, eso sí, llamado Gustav Mahler, que le dijo: aquí el compositor soy yo. Así que tú deja de componer. A la cocina. Bueno, sí, más o menos. Sí, era muy normal antes, ¿no? Porque era Fanny Mendelssohn, ¿no? También pasó algo parecido, ¿no? Algo parecido, pero en el caso de Mahler, fíjate que lo gracioso es que la ponía a orquestar sus sinfonías. O sea, le decía: hombre, como tú sabes tanto de composición y de orquestación, pues mira, yo estoy ya por la 3ª o la 4ª sinfonía, pues vete orquestando tú lo que... ¿sabes? Entonces, la tenía de ayudante a Alma. Evidentemente, ella sabía muy bien qué tipo de orquestación... Cuidado, que no estoy diciendo que la orquestación de las sinfonías de Mahler sea de Alma Mahler, ni mucho menos. Ella seguía las directrices que él le daba, ¿no? Como compositor. Pero ella le ayudaba, sí, ella le ayudaba. Sí, pero me refería a alguna partitura, es decir, que si han salido por ahí alguna partitura de alguna mujer que... Claro que pues, a lo mejor no hay archivos dentro de los conservatorios, pero personalmente... No hay, ¿no? Es muy complicado encontrar muchas de estas partituras, por lo que ha comentado Carmen anteriormente. Las que lograban, y son una amplia minoría, lograr que sus obras se pudieran tocar o ser publicadas, realmente es muy complicado. Son la mayoría de estas obras descatalogadas. En el caso, por ejemplo, de Mel Boni, que es una de las compositoras que tocamos el próximo martes, pues es la propia familia que ha hecho una labor ímproba para recuperar ese legado, ese patrimonio. Esto es un caso muy excepcional. Bien. Muchas de estas partituras, por ejemplo, la otra sonata que tocamos, otra de las sonatas que tocamos el próximo martes, que es de Dora Perasevich, hay hay problemas para conseguir discrepancias incluso entre las ediciones, y estamos hablando de una señora que era extraordinariamente pudiente, incluso tiene una serie de televisión, esa por la televisión croata, que logró, digamos, valer, pero que ha sido, digamos, olvidada dentro de lo que es la historia oficial de la música. Muchas de estas compositoras incluso tenían que adoptar seudónimos, o tenían que masculinizar sus nombres para poder de hombre, ¿no? ser publicadas. Sí, pretender ser hombres para que algún editor pues pudiera tomar interés en esas partituras, con lo cual encontrarlas, recuperarlas, es algo muy, muy complicado. Como último caso, simplemente me gustaría mencionar un caso reciente que nos hemos encontrado, que es un maravilloso trío con piano que nos gustaría programar en un futuro dentro de este ciclo, que es de una compositora que se llama Rosalind Ellicott, y que encontré una grabación muy, muy buena de un trío de Australia,
y poniéndome en contacto por redes sociales. Bueno, el violinista tuvo la gentileza de buscar la partitura, no la encontraba, estaba de una partitura general totalmente descatalogada, el chelista al final la encontró por no se sabe dónde, tuvo también la amabilidad de mandarlo y nadie la tiene. Entonces, digamos, si en ese momento esa persona que tiene esa partitura no tiene esa amabilidad, que está totalmente descatalogada, de mandármela, pues seguramente ese trío desaparece total y absolutamente del panorama y no hay opciones de tocarlo más allá de eso, porque además este trío ahora mismo ya no sigue en activo. Entonces, esto sucede con muchísima de esta música y es una pena que realmente cuando uno empieza a investigar, y Carmen lleva una enormidad de tiempo dedicada a esta labor y encontrando, pues, bueno... tesoros, ¿no? Tesoros, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso, sobre todo si hay alguna biblioteca que tenga partituras? Porque creo que habéis ido también a los baúles, ¿no? A todas partes. Mira, realmente, por ejemplo, ahora, hablando de una cosa de uno de los conciertos más recientes, a finales de noviembre toqué en el ciclo, me invitaron del ciclo de Patrimonio Nacional al Palacio Real de Madrid y a la Capilla Real de Aranjuez a hacer un programa de piano, de obras para piano solo, de compositoras del siglo XIX, que algunas de esas obras, algunas de las partituras estaban en el Palacio Real, en la Biblioteca Real. Y no se habían tocado, nadie las había tocado, pero ni siquiera físicamente, vamos, desde el siglo XIX. Y otras estaban en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca del Conservatorio Superior de Madrid, y realmente ha sido un trabajo de arqueología, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, porque recientemente se ha hecho un trabajo de otra vez hacer un catálogo, porque la música romántica en España, la música del periodo romántico, el piano español romántico es un gran desconocido, pero se ha hecho ese intento de canon, es decir, se están desenterrando los compositores románticos españoles y no han incluido ni a una sola de esas mujeres. Entonces, de alguna forma lo que pretendimos, la musicóloga que organizaba el ciclo, Judith Ortega, y yo, fue poner de manifiesto que en la España romántica también había compositoras mujeres y demostrar que también formaban parte del corpus de compositores del romanticismo español, ¿no? Y la verdad es que fue una cosa increíble, porque además vinieron al concierto nietos y bisnietos de alguna de esas compositoras que estaban emocionadísimos de ver que se volvía a tocar la obra de sus abuelas, ¿no? Que había quedado totalmente olvidada. Qué bonito. La verdad es que parece increíble, ¿no? Es decir, que se presuponga que las mujeres no eran capaces de hacer algo cuando, bueno, es que no tiene lógica, ¿no? Es decir, que igual que se pintan cuadros hombres, pintan mujeres, igual que se escriben libros hombres, cualquier mujer lo puede hacer, ¿no? Y que se presuponiera que las mujeres no eran capaces de hacer música y encima vetarla, ¿no? Lo veo tan tan nazi, lo veo tan nazi. Las mujeres, quería preguntarte por qué han sido las mujeres las últimas en incorporarse a la historia de las mujeres y de la música y de las artes, porque por ejemplo las pintoras han sido bastante conocidas, las escritoras también, actrices ya ni te cuento, pero las mujeres compositoras han sido casi las últimas en incorporarse, ¿no? Pues sí, yo no sé por qué, la verdad es que ha sido así. Quizá, a ver, yo siempre digo, porque es verdad que pensando en Virginia Woolf, ¿no? Cuando ella habla cuando escribe Una habitación propia y explica y dice que una mujer en aquella época, y estamos hablando de los años 20, de los años 20 del siglo XX, creo que lo escribe en 1928 o algo así, y ella dice que una mujer necesita, para poder escribir, no sé cuántas libras al mes y una habitación propia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer, a lo largo de la historia, ha tenido que compatibilizar la labor tradicional que se suponía que tenía que hacer, ¿no? De ama de casa, etcétera, etcétera, con esa ansia creadora. Entonces, claro, realmente no ha sido nada fácil para una escritora, pero es verdad, para una escritora era difícil, pero para una compositora que tenía no solamente que, porque escribir, vamos a ver, no quiero decir que cualquiera puede escribir, pero es un lenguaje que nos pertenece, es un lenguaje nuestro. Para poder escribir música, para ser compositor, hay que estudiar música en un conservatorio o con profesores, es decir, que es una cosa
que ya es más difícil, pero es que además tienes que tener un piano, tienes que tener la posibilidad de publicar. Cuando publicas, los intérpretes tienen que tocar tus obras, porque cuando tú publicas un libro, eso se vende. Se puede empezar a vender y cualquiera lo puede leer. Pero la partitura necesita de un intermediario más, que es el intérprete musical. Si tú no consigues que los músicos de tu época se interesen por tocar tus obras se quedan en el papel. Nadie las va a escuchar, mientras que un libro, tú puedes salir a la calle con tu libro, venderlo y la gente lo va a leer. O sea, entre el escritor y el lector, la relación es más directa que entre el compositor y el oyente. Claro, necesita un intérprete. Vamos, hoy en día pasa eso. Hay muchos autores de canciones que tienen un cajón, ¿no?, lleno de, o baúles, o roperos empotrados, llenos de canciones que no han salido a la luz porque no ha habido un intérprete que haya dicho, oye, me gusta esa canción, voy a cantarla, ¿no? Exacto. En el caso además de mi instrumento, del violonchelo, es un caso bastante curioso porque, como dice, con estas especies de tabúes y de tradiciones, el cello ha sido hasta hace muy poco tiempo un instrumento eminentemente masculino, por una cuestión concreta, y es que la posición en la que nos colocamos el instrumento es bastante indecorosa para ciertas tradiciones en lo que la mujer se refiere, ¿no? Sí. Entonces, mi propia maestra, que es una señora portuguesa, ya está fantásticamente bien, pero de mucha edad, aprendió a tocar el cello en vez de abriendo las piernas y sujetando el instrumento con las rodillas, del lado, como si estuviera montando a caballo. O en una moto, ¿no? Como se montaban antiguamente las mujeres en una moto, ¿no? Que se montaba con las piernas hacia un lado, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, que esas compositoras dedicaran estas sonatas de primer nivel a este instrumento es complicado en el sentido de que también tenían que encontrar, como ha dicho Carmen, un intérprete que tomara conciencia de la valía que indudablemente estas obras tienen, porque forman parte de una criba y de sonatas que realmente merecerían formar parte del repertorio internacional del instrumento, y no lo están, ni de lejos. Oye, ¿qué os ha costado mucho elegir el repertorio de este espectáculo? Hombre, la verdad es que la suerte es que llevamos tiempo investigando y entonces había dónde escoger, pero la verdad es que tampoco nos costó mucho porque nos interesaba mucho el periodo histórico. Nosotros tenemos básicamente de momento 2 programas. Uno es de piezas cortas, que ya lo tocamos hace 3 años en Sevilla, ¿no? Creo. Sí, en el Festival de Noches en los Jardines, en los Alcázares de Sevilla. Exacto. Y luego tenemos este otro programa que lo que hemos querido es programar 3 sonatas, que la primera de ellas, la de Belbonis, fue escrita en 1904, la segunda, la de Dora Pejacevic, en 1913, y la tercera, la de Henry Bosmans, en 1919. Entonces es como los 20, ¿no? Las 2 primeras décadas de hace un siglo. Y nos pareció que era muy interesante. Además, las 3 sonatas son magníficas a nivel de calidad, tienen una calidad excepcional. Entonces, bueno, nos pareció que era un programa muy redondo por eso, ¿no? Bueno, y el programa del 8 de marzo, ¿cuál es? Lo tengo ya aquí, pero me gustaría que me comentarais algo de las 3 compositoras que vaya a interpretar. Pues no lo sé, yo si quieres, no sé, empiezas tú por la que tú quieras. ¿O? Sí, bueno, la sonata de más longitud es la de Dora Pejacevic, que es una compositora croata, como he dicho anteriormente. Era una mujer que pertenecía a la nobleza, de alto poder adquisitivo, con una vida absolutamente de película. Y comentaba, había incluso una serie de televisión de su propio país. La música de Dora Pejacevic creo que se conserva principalmente en Zagreb, en un archivo, de donde de alguna manera ha sido editada, pero incluso hay discrepancias. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con alguna pequeña discrepancia en alguna grabación discográfica, que no sabemos muy bien a qué obedece, con lo cual hay un punto de investigación, y es una sonata realmente rompedora, tremendamente compleja armónicamente, en un estilo post-Brahms y un nivel de demanda de instrumento muy contrastante, de gran longitud, una obra de gran formato, lo cual
indudablemente es mucho más fácil encontrar en este tipo de composiciones un formato de piezas cortas. Encontrar grandes formas, grandes sonatas no es tan fácil, sobre todo en este ámbito de descubrir grandes sonatas, y son las 3 que hemos incluido. La más larga es esta de Dora Pejacevic a nivel de longitud, y luego pues la sonata de Henriette Bosmans es una compositora holandesa, como ha comentado Carmen, que favorece también particularmente el cello. Es una compositora que además tiene una cantidad muy relevante y muy considerable en cuanto a calidad de música también sinfónica en grandes formas. Entonces, es una obra también armónicamente que consideramos como muy bélica. Se nota mucho digamos que ya sucedió la Gran Guerra y que es un momento también traumático. La época. A nivel, de la época. Y creo que esta sonata lo refleja de una manera muy clara, ¿no? En cuanto a motivos, es una sonata que tiene una fuerza y un mensaje realmente que es muy impactante. Y la sonata de Melboni es una obra un poquito menos extensa en cuanto a longitud, con un lenguaje armónico quizá un poquito más tradicional hasta cierto punto, y sobre todo en el que se nota un tratamiento de los instrumentos muy peculiar, con un tratamiento de la parte pianística que es extremadamente complejo, y sobre todo en el caso del violonchelo pues es una parte realmente en el que explota el aspecto cantable del instrumento, que es el que tradicionalmente pues muchas de estas composiciones de esta época pues le dan un poco al instrumento que yo toco. Uh-huh. Y lo que decía Israel es que es verdad que, por ejemplo, aquello que decíamos de que era difícil encontrar intérpretes, en el caso de Henriette Bosmans es muy curioso porque de hecho su padre era el solista de cello de la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. O sea, ella era hija de músicos. Fue uno de esos casos en los que tuvo la suerte de nacer en una familia de músicos, y la figura del padre es muy influyente en ella, a pesar de que el padre murió cuando ella tenía solo 8 meses, murió de tuberculosis su padre. Y fue un drama. Su madre era pianista, profesora de piano, fue ella la que la formó como pianista, pero luego tuvo una relación en su vida muy importante con una chelista, y también esa chelista la inspiró, se llamaba Frida Belinfante, y esta mujer la inspiró a componer mucho para el violonchelo. Es decir, que tuvo en su época, la influyó muchísimo las personas, los músicos con los que entraba en contacto y con los que tocaba. Y esto es muy lógico, porque es que es la manera de conseguir que se toquen tus obras. O sea, saber que las vas a tocar. Ella como pianista las tocaba, y luego, por ejemplo, durante mucho tiempo tuvo un dúo con un violinista, que fue también pareja suya, y la desgracia también de que este hombre también murió de repente. O sea, hay una historia, hay un drama que se nota en la música de Henriette Bosmans. Está reflejado ahí, ¿no? Y su vida, el drama de las pérdidas continuas en su vida. Luego también fue una mujer que, no olvidemos, estamos hablando de 1919, pero vivió la Segunda Guerra Mundial. Ella era medio judía, y entonces se vio, era la época que los nazis montaron su academia de cuál era la música buena y la música degenerada, ¿no? Que ellos le llamaban música degenerada, y la música degenerada era la de los judíos, el jazz, los homosexuales, la música atonal, etc. Y entonces ellos decidieron qué música era la que tenía derecho a escucharse, y ella no aceptó esto. Además, ella era medio judía, con lo cual tuvo muchos problemas, tuvo que esconderse para poder componer, y bueno, realmente fue una mujer que vivió drama tras drama en su vida, y eso se escucha en su música, pero que compuso un poco en la medida de lo que tenía a mano, ¿no? O sea, cuando tenía un dúo con un chelista, escribía para el cello. Cuando tenía un dúo con una cantante, que también lo tuvo, escribía mucha obra vocal, ¿no? Era lo que tenía a mano. Lógico. Sí, sí. ¿Qué instrumento? Sí, vuestro archivo, ¿cuántas compositoras habéis conseguido recopilar? Más de 600. Y no estoy contando las contemporáneas. Quiero decir, yo mi labor, por ejemplo, ¿no? La labor que comparto con Israel. Ahora, mi labor ha sido siempre las compositoras del pasado, porque son las que considero que hay que rescatar. También toco música contemporánea. Por ejemplo, he grabado toda la obra para piano de Marisa Manchado, que es una compositora actual, ¿no?
para el sello autor de las GAE grabé, pero cada vez más estoy más interesada por dar la voz a las compositoras del pasado, ¿no? Y en mi archivo, por ejemplo, no cuento a las compositoras vivas. Estoy hablando de un archivo de compositoras ya todas fallecidas y casi todas hasta 1950-1960, y hay más de 600 y cada vez me acerco más a las 700. Es un trabajo de investigación CSI, ¿no? Un poquito. Sí. Además, pero fíjate que hay una cosa que eso que hablamos con Israel, porque él consiguió este trío, ¿no?, por redes sociales, pero yo, la velocidad de mi investigación se aceleró muchísimo cuando se empezaron a digitalizar fondos. Porque claro, yo me meto por internet por todas partes, y antes, cuando había menos fondos digitalizados, a mí me costaba mucho más conseguir partituras, porque tenía que ir pues a las bibliotecas, etcétera. Ahora, de repente, te metes en una biblioteca, por ejemplo, yo qué sé, en Florida, porque hay una compositora que de repente todo su archivo, la familia, lo lega a una universidad, que esto es algo que en Estados Unidos es muy común, ¿no? Entonces tú te metes en los fondos digitalizados de esa universidad y te puedes descargar partituras que ya no están, que ya no circulan en papel, pero se han quedado digitalizadas en ese fondo. Entonces, claro, eso ayuda muchísimo a que se pueda multiplicar la velocidad de reunir partituras, ¿no? Sí, porque... ¿Habéis tenido problemas con los derechos de autor de las compositoras? No, porque realmente, a ver, los derechos de autor, pues cuando en España sí que hay que tener cuidado de saber que cada país tiene su normativa. Claro. Entonces, claro, en España son 80 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces tienes que saber, pero a ver, las familias de las compositoras normalmente colaboran. Quiero decir que los derechos de autor se pagan cuando estás en un concierto, ¿no? Pero normalmente las familias son las primeras interesadas en que esa música se toque. Claro. O sea, yo, por ejemplo, tengo con la familia de María Luisa Chevalier, que es una de las compositoras que toqué en Palacio Real, el compromiso de que la próxima vez que vaya a Madrid voy a su casa y vamos a mirar todo lo que tienen. Vamos a ir la musicóloga Judith Ortega y yo, y vamos a mirar todo lo que hay, vamos a ver la posibilidad de reeditar, de seguir interpretando más obras. La familia normalmente está de acuerdo. Y muchas veces no es por sacar un rédito económico. Sí, es más que nada sacar a la luz, ¿no?, ese trabajo que quedó ahí guardado, ¿no? Exacto. Exacto. Oye, ¿habéis encontrado dentro de todas estas autoras alguna rebelde? ¿Alguna que verdaderamente se pasara por el forro de la nagua todo lo machismo y todo? Totalmente. Mira, hay una compositora que se llama Francisca Gonzaga, que es una compositora brasileña, que esta es una personalidad en Brasil. Lo que pasa es que nadie la conoce fuera de Brasil, es una cosa. Pero esta mujer, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es muy conocida como Chiquinha Gonzaga. Y Chiquinha Gonzaga dejó a su marido, tuvo que dejar a su marido, porque su familia no aprobaba que ella se dedicase profesionalmente a la música. Y se casó con en aquella época, pues bueno, te casabas, no sé. Y tuvo un hijo. Y el marido le exigió que dejase la música y que dejase de componer y de tocar. Y ella no podía, es decir, era más fuerte que ella. Entonces se divorció del marido y el marido le quitó a su hijo. Es decir, el marido, que tenía un peso como militar, tenía una serie de poderes en la sociedad brasileña, y ella perdió la custodia de su hijo. Perdió la custodia de 2 hijos. Y es muy fuerte porque se lo quitó su marido, pero con la complicidad de la familia de ella. Sí, ya, que estaba mal visto hasta por su propia familia, como se decía antes, ¿no? Si tú te vas a dedicar al artista, tú vas a ser puta, ¿no? Sí, es una mala mujer, exacto. Sí. Como... Esta mujer pagó el precio que, bueno, sin emitir juicios. Yo creo que ella necesitaba la música para respirar y, bueno, se las apañó para ver a sus hijos como pudo. Cuando fueron mayores, pues ya la buscaron, ¿no? Pero realmente sí, y ha habido ha habido unas cuantas, pero este caso es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y Paloma, creo que era Anibich la que tenía que ceder toda su obras de caridad, ¿o? Ah, sí.
Esto es muy bonito, sí, esto es Amy Beach. Exacto. Amy Beach se casó, que era una compositora americana, también de turn of the century, ¿no? Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y se casó con un señor, pues como se hacía en la época, cuando era una cría, que yo creo que no tenía ni 18 años, se casó con un señor que le llevaba como 500 años, que era un cirujano muy ilustre, el doctor Beach, porque ella se llamaba Amy Mercy Cheney, su apellido era Cheney, y luego tomó el del marido, que era Beach. Y el señor Beach le dijo, vale, muy bien, tú quieres seguir con la música, quieres tocar, quieres ser compositora, fenomenal, pero aquí el que trae el dinero a casa soy yo. Con lo cual, todo lo que ganes con tus conciertos y tus composiciones, a la beneficencia va. Y bueno, joder, qué fuerte, qué fuerte. Pues ella tuvo que aceptarlo, claro, pero esto era un buen marido, señores. Cuidado, no olvidemos. Sí, que ese era el bueno, ese era el bueno. El que te prohibía, el que te quitaba a tus hijos y el que te encerraba, bueno, es que haya habido casos de mujeres encerradas como locas. No, estaría hasta el que cortara las manos, es decir, que ya... Bueno, hay una película que El piano que trata un poco de eso, ¿no? Ya. Bueno, esta película que es muy controvertida entre músicos, a mí me gusta mucho. Tengo que decir que es una película que a mí me encantó, la encontré muy poética, muy bonita. Bueno, la escena donde le corta el dedo, ay, Dios mío, quizá alguien no ha visto la película y me la acabo de describir. Spoiler. Yo la he visto varias veces. Bueno, a lo mejor ha hecho un favor, porque habrá gente que no ha visto la película y al solo hecho de saber lo del dedo, pues le va a dar la escena está muy bien. Y luego tiene un final, que eso sí que me lo voy a callar, que es muy poético, ¿no? Uh-huh. Y es muy bello. Entonces, es una historia también, pues en la Australia de aquella época y tal, pero sí, el decir... Yo creo que ahí lo que le pasa a él es que el despecho, ¿no? El despecho lo que le hace... yo creo que a él no le importa tanto que toque el piano. Yo creo que lo que él siente... Que hace el piano es que él siente que eso la aparta de él. Claro, es celos, ¿no? Celos del piano. Exacto. Oye, ¿cómo lleváis el tema de las entradas del espectáculo? Pues ni idea. Yo creo que es casi, yo a los dos que he ido casi se ha llenado y además es un precio más asequible, que a 15 euros la entrada, ¿eh? Que es muy asequible, casi más barato que las botellonas, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, yo creo que Maestranza está haciendo una labor de proponer esto a un precio absolutamente asequible para que nadie diga que no viene porque es caro. Entonces, ¿no? Es una apuesta muy importante del teatro y de verdad es muy de agradecer que desde el principio tanto Javier Menéndez como su equipo del teatro pues apostaran por este ciclo, porque cuando yo lo propuse y todo lo acogieron con absoluto entusiasmo y siempre han ayudado para llevarlo a cabo, a pesar de todas las vicisitudes, de todas las dificultades que hemos tenido, este tiempo de turbulencia tremendo que ha afectado a todo, pero sobre todo al tema del arte. Y entonces, pues, bueno, creo que yo soy sevillano de adopción, llevo aquí ya muchos años y la verdad es que es una enorme alegría que el teatro de la ciudad en la que vivo desde hace tantos años, pues haya apostado de esta manera tan firme y haya este compromiso, digamos, de 12 conciertos, ¿no? En principio esta temporada son 4, pero en fin, esto tiene un afán de continuidad porque como ha dicho Carmen anteriormente, el grupo de composiciones y sobre todo los formatos de obras que merecen la pena que el gran público conozca, pues es inmenso. Entonces, bueno, pues es el comienzo de una, esperemos, hermosa amistad. Sí. Perdona. Paloma, ¿está sonando algún móvil por ahí vibrando? Sí, Vale, es que me estoy volviendo loco aquí, ¿no? Estoy escuchando un ruido. Estoy escuchando un ruido y estoy mirando por todos lados por aquí, digo, ¿qué está sonando? Y ahora me ha sonado a un móvil, así vibrando, digo... Vale, no hay problema. Si es que pero fíjate que el compromiso, de hecho, que íbamos a decir, era presentar 60 compositoras en 3 temporadas.
Yo sigo diciendo que en mi archivo hay más de 600, entonces, bueno, seguimos. Bueno, da para largo, da para largo. Oye, da para una colección de discos, ¿no? De CDs, porque el disco esa es la idea. Es precioso, además. Gracias. Esa es la idea. Eso es lo que quiero con esta colección de mi sello discográfico, es que entre todos, no solo yo, por supuesto, sino que un grupo de intérpretes que colaboramos, o sea, la idea ahora con Israel es grabar este programa, grabarlo pronto también, y seguir grabando, contribuyendo a que cada vez haya más obra de compositoras llevada al disco, ¿no? Así que, bueno, es un poquito el objetivo que tenemos. ¿Cuándo? Yo tenía la intriga también de unas compositoras que hablaste que se llaman las Gershwin, y me gustaría saber quién influye en Gershwin, si ella o él, que fueron apodadas las Gershwin, ¿no? Ah, claro, las chicas Gershwin. Sí. Pues hay una compositora, hay varias compositoras. En aquella época era un tipo de jazz que era una mezcla, que es la tradición y el lenguaje. Y entonces el máximo representante que conocemos de esta unión entre música clásica, tradición clásica y jazz es George Gershwin, ¿no? Que hace como una unificación. Luego tenemos a que es otra especial. Que, por ejemplo, había varias compositoras, Dana Dora, muchísima muy interesante, y la llamaban la chica Gershwin. Perdona, pero hay problemas con la conexión, Carmen. Sí, parece ser, ¿no? Sí. Se está cortando y yo creía que era solo a mí. No, se nos está cortando a todos. Y seguramente la contestación a la pregunta de Paloma ha quedado como un poquito... Perdona, es que me he llevado el teléfono lejos. Ah, bueno, claro, pues déjalo ahí. Aunque vibre, déjalo cerca. Aunque vibre... Vale, perdón, ¿eh? Pues, no, mujer, no pasa nada. ¿Queréis que repita lo de las chicas Gershwin? Sí, ¿no? sí, Igual, porque ha quedado un poquito cortado. Vale. Pues lo de las... Bueno, sí, hay una serie de compositoras. A ver, esto es la época, lo que se llama el novelty jazz. El novelty jazz, que es típico de los años 20, finales de los años, que yo le llamo el jazz art déco, porque es la época del art déco, ¿no? Sí, sí. Entonces, es el jazz de finales de los años 20 y de los años 30. Entonces, en este periodo hay una serie de pianistas y de compositoras de novelty jazz brillantísimas que las llaman las chicas Gershwin, lo cual demuestra el machismo de la época. Es una broma. Pero claro, ¿por qué? Porque utilizan a Gershwin como referente. A ver, el que unificó de alguna forma la figura a la que se conoce por haber unificado la tradición clásica, ¿no? Y el nuevo lenguaje del jazz en Estados Unidos, el primero es George Gershwin. A ver, él sobresale de toda la línea de compositores de canciones que se les llamaba Tim Pan Alley, ¿no? Era el nombre de lo que era el grupo de compositores de canción americana, ¿no? Cole Porter, pero sobre todo Gershwin, y luego Bernstein, que también utiliza el lenguaje del jazz continuamente en su obra sinfónica, teatral, etc. Bueno, entonces, estas compositoras, que Dana Swiss para mí es la extraordinaria, Dana Swiss prácticamente casi no hay. Se conserva alguna grabación de ella misma tocando su propia música, que es genial, nadie la toca como ella. Pero hay alguna otra grabación, pero muy poquita gente casi nadie toca a Dana Swiss. Luego Pauline Alpert, que tocamos en el concierto de diciembre, tocamos una piecita a 4 manos con Thierry Villet. Luego está, hay varias compositoras que trabajan en esta línea y no se las conoce en absoluto. Y no voy a decir más porque como las quiero programar en el ciclo, pues en lo próximo voy a hacerme spoiler a mí misma. Pero sí, y es una generación, la gente cuando las escuche se va a quedar muy sorprendida, porque lo he probado con amigos y les he puesto y me han dicho, esto es de Gershwin, pero no lo conozco. Digo, no es Gershwin. Perdón, no es Gershwin. Se parece mucho. Bueno, del estilo, ¿no?
Oye, ¿cuánto tiempo lleváis preparando este espectáculo? Que supongo que con la parada biológica que hemos tenido de pandemia, pues hará tiempo ya, ¿no? Bueno, nuestra profesión, lo primero que tiene que suceder es decidir el programa, lo cual no muchas veces es fácil, porque no siempre, afortunadamente, tienes la inmensa suerte de programar lo que tú consideras que debe programarse. Entonces, indudablemente, llevamos meses estudiando estas obras. Sí. Es un programa que no conocíamos anteriormente. Entonces, un programa, por ejemplo, tanto para Carmen como para mí, absolutamente novedoso. Entonces, es un programa de preparación. Son 3 sonatas de un nivel de dificultad, como he dicho, altísimo, o sea, de primer nivel. Y luego, pues, terminado el estudio individual, pues bueno, nos tenemos que poner de acuerdo. No necesitamos ni siquiera estar físicamente, pues, un poco en la interpretación, tempos y tal. Y ahora, pues, llevamos un tiempo con un periodo intensivo de ensayos. Lo hemos hecho hace unos meses para tomar un poco contacto con las obras y posteriormente pues nos hemos visto en varias ocasiones y ahora pues previo a estos conciertos pues tenemos digamos todos estos días, llevamos unos días para ensayar y para poner a punto el programa del próximo martes y con muchas ganas indudablemente de finalmente tocarlo y de estrenarlo en el ciclo porque bueno, para ambos creo que es una gran ilusión. Oye, con el bagaje que tenéis los dos, que es largo y tendido, lleno de premios, lleno de todo, ¿se ponéis nerviosos cuando empezáis un espectáculo? Bueno, yo tengo una curiosidad, que tocas un violonchelo de 1830, ¿no? En el concierto. Sí, sí. ¿Tiene alguna historia? Pues bueno, este instrumento, tengo varios instrumentos. Este es el cello que tengo desde hace más años. Desconozco muchos de estos instrumentos históricos, pues no se pueden trazar, pero sí sé que antes de adquirirlo yo fue durante muchísimo tiempo el cello del primer chelista, del solista de cello de la Ópera de Viena. Entonces, pues bueno, es un cello que incluso en grabaciones antiquísimas aparece, ¿no? Sí. Seguramente es este instrumento, lógicamente es otra época, otro montaje, otro tipo de cuerdas, entonces es difícil reconocer el instrumento, pero sí es un instrumento con el que, en fin, el vínculo que uno crea, en nuestro caso, quizá los pianistas no con su instrumento, pero para nosotros, pues nuestro instrumento es mucho más allá de una herramienta de trabajo. Creas un vínculo que cuando pues no lo tienes es como, en fin, son instrumentos con mucha personalidad, en el caso de este cello. Y bueno, es un instrumento que tengo desde hace muchos años y con el que quizá es el que más me ha aguantado hasta la época. El que más te aguanta, ¿no? Sí, después de mi madre, lógicamente. Sí, ya, pero... Sí. Claro, yo es que él tiene una relación estable con el cello y yo tengo una relación de promiscuidad con los pianos porque en cada sitio... Claro, no te lo puede echar la mochila. La promiscua del dúo soy yo aquí. No te lo puedes meter en la mochila y anda por los pianos por ahí. Tienes que... Pero mira, hay pianistas que lo han hecho, es decir, porque claro, cambiar de piano cada vez es muy complicado porque tienes que ajustarte y tal. Y por ejemplo, Horowitz, el gran Vladimir Horowitz, viajaba, además él siempre decía que se llevaba su almohada, su cocinero, su piano y su mujer. Por este orden, además. Por ese orden, ¿no? Bueno, él decía por este orden, o sea, no sé qué si era más importante la almohada que el piano, que la mujer. Pero él se iba, sí, y luego Glenn Gould, por ejemplo, Glenn Gould acabó no tocando en concierto porque era un monstruo, era un genio, pero a Glenn Gould le perturbaba mucho cambiar de piano, entonces acabó solamente grabando en estudio y siempre con el mismo piano. Siempre con el mismo piano. Entonces, la verdad es que es una ventaja, pero bueno, esto es lo que hay. Hombre, el instrumento es que... El instrumento es que, digamos que es vuestra forma de comunicaros, ¿no? Entonces, supongo que cada instrumento, yo soy músico también, y entiendo que cada instrumento es una forma diferente de expresarse, aunque la gente no lo note, sí, que hay mucha gente que no tiene ese oído
para notar esas cosas, pero quien está harto de pegarle porrazo a un piano sabe que unos pianos suenan de una manera, otros de otro, unos tienen una digitación más dura, otros más blanda. Exacto, es que el mecanismo de cada piano es un poco distinto, entonces sí que es verdad que son familias, se parecen, los Yamaha se parecen, los Steinway se parecen, pero entre un Steinway y otro pues puede haber mucha diferencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues sí, es un ingrediente de, como digo yo, es las sorpresas de última hora. Sí, sí. Paloma, Bueno. Paloma, asómate, Dime. asómate. Sí, yo me asomo. Ahora te veo. Nos Sí, queda... yo es que estaba preguntando que habéis comentado que muchas compositoras tenían ambiente de música y las que no lo pasan muy mal. Actualmente, aunque haya igualdad, es difícil, cuando uno no tiene ambiente de música, es difícil ser músico o hay más ventaja. Bueno, yo creo que cada caso es un poco distinto. En muchos casos el talento que uno puede tener, incluso desarrollar una voz muy propia, tiene que ver también sin no contar con un entorno. Eso ha sucedido en el caso de ciertos compositores. Pero es cierto que indudablemente formar parte de un entorno, de tener una tradición, tener el acceso a unos medios, de estar rodeado de buenos músicos, porque al final, digamos, esta es una profesión muy solitaria, pero luego realmente el hecho de hacer música, tocar música de cámara, tocar en orquesta, implica compartir, estar rodeado de más gente que comparte esa afición. Entonces, yo creo que bueno, en el caso de las compositoras y de lo que estamos tratando en este ciclo, pues yo creo que principalmente lo que prima es el aislamiento, ¿no? El aislamiento, la incomprensión, el hecho de no poder desarrollar una vocación, lo cual es una cuestión absolutamente frustrante para cualquier tipo de ser humano, pero que además de todo ello haya ese talento y no solamente no sea considerado, sino que además sea pisoteado y prohibido, pues indudablemente es algo que nuestro objetivo es lograr, por lo menos, un poquito de paliar esa reivindicación histórica y dar luz a música que realmente es de gran valía, pero que no tuvo la suerte de contar con el momento histórico en el que debió gozar de esa consideración. Hoy en día yo creo que las cosas están mejor para las compositoras en el mundo occidental, cuidado, estamos hablando del mundo occidental, que es el que yo conozco, ¿no? Y es donde hay una mejor, digamos, más paridad en este sentido. Sí. Ahora, no hay que olvidar que una compositora como Germaine Taillefer, si estuviste en el concierto Paloma de noviembre, te acordarás que yo expliqué cómo ella, ella en su biografía lo explica, ¿no? Cómo su padre le prohibía ir al conservatorio y le dijo que para él que su hija fuera al conservatorio era como hacer la calle en Saint-Germain, o sea, con estas mismas palabras. O sea, estamos hablando de principios del siglo XX. París, estamos hablando de París. Entonces, claro, y al mismo tiempo, lo curioso es que, por ejemplo, una compositora como Louise Farrenc, en el siglo XIX, porque ya murió en el año, creo, en 1875, Louise Farrenc, que nació en una familia de artistas, de pintores, de músicos, que tuvo un marido flautista maravilloso que cooperó siempre con ella y publicó sus obras, etcétera. Es igual, porque luego quedó olvidada igual, ¿no? De lo que decíamos, pero bueno. Pero por lo menos ahí están y ahora las estamos recuperando, ¿no? Llevó mejor vida que la otra, ¿no? Llevó mejor vida y en ningún momento tuvo ningún tipo de cortapisas. Fíjate que depende mucho del círculo social en el que estás, porque las facilidades que tuvo Louise Farrenc en el siglo XIX y las dificultades que tuvo Germaine Taillefer a principios del siglo XX, así que bueno, en la misma ciudad, París. Bueno, estamos llegando a los 50 minutos ya casi de entrevista, nos quedan un par de minutitos. Entonces, me gustaría que vendierais la moto, ¿sabes? Sí, que para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, intentad, pues, invitar a todo el que pueda a vuestro espectáculo y darle un poquito de promoción.
Hombre, si con todo lo que hemos dicho no vienen, yo ya no sé, sí, ¿qué más? ¿Qué más le puedo decir, no? Dedicar a otra cosa. Bueno, como espectadora yo animo a ir, bueno, yo sigo siguiendo el ciclo y animo a ir a este concierto porque también me parece una buena manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer, que ahora las manifestaciones y eso, de que me sirve darme un paseo si puedo escuchar la obra que hicieron otras mujeres y que además, o sea, yo les estoy agradecida porque es que cambiaron la mentalidad también social de las mujeres. Sí, sí, sí. No, y además yo diría también que es importante venir al concierto porque, primero, es una música que nadie tenga miedo, es una música que le va a gustar a todo el mundo, o sea, no es una música que requiere, es una música muy compleja, no, es una música que todo el mundo va a entender, que es lo que he pretendido también, ¿no? Seleccionar músicas que tengan calidad, ¿no? Es lo que hemos hecho con Israel. Sí. Hemos querido calidad, pero que también son músicas muy atractivas. Es una música muy bonita. Y yo creo que van a descubrir algo nuevo y creo que vale la pena que se animen a venir. O sea, yo creo que a veces la gente le da un poco de como miedo ir a un concierto de música clásica. Como un respeto y tal, no, es que no hay que saber nada y no hay que tener ganas de descubrir algo nuevo y ya está, vivir la experiencia. Sí. Sí, además luego hay un encuentro con vosotros. Sí, exactamente. Además, digamos, en ese objetivo de intentar también acercar y de quitar ese punto, hasta cierto punto artificial, elitista, con el tema de la música clásica, es decir, no, mira, después de los conciertos en este ciclo, los artistas que tocan se quedan hablando con las personas que están en el público que desean quedarse y se puede preguntar todo lo que se quiera sobre las compositoras, sobre las obras, sobre nosotros, sobre, en fin, una especie de coloquio entre amigos, pues en fin, no estamos en una especie de barra tomando algo, pero es lo único que nos falta, en el sentido de tener ese momento distendido, de haber podido disfrutar de un concierto y que hayan podido surgir, mientras uno escucha la música, un montón de ideas y de haber removido un poco a uno mismo y que luego, pues en vez de que el concierto termina y uno se queda con esa cuestión, que quede algo, un pozo un poquito más duradero y que acerque, digamos, a esta música y también pues a nuestro mundo y a nuestro gremio, a todas las personas que vienen a escucharnos, ¿no? Es que nosotros no podemos prescindir de ese aspecto, o sea, por supuesto que sentimos y la música es todo para nosotros, pero transmitirla y compartirla con el público, eso es lo más maravilloso del mundo. Oye, me parece genial, ¿no?, que después del concierto tengáis ese momento compartir, que deberían de aprender muchos estilos musicales, porque eso me parece, vamos, encomiable, el poder tener ese rato con esos oyentes, con ese público, que seguramente más de uno pues tendrá preguntas, tendrá cosas que lo que hacen es aportar más a ese espectáculo, ¿no? Agradeceros a Carmen y a Israel, que encantado de haberos conocido, desde luego, y el ratito que habéis compartido en el vuelo del pingüino. Sí, muchas gracias y ha sido un lujo y bueno, si me quedan dudas preguntaré en el encuentro. Por favor. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar de este tema que nos apasiona, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Bueno, ha llegado el momento de decir adiós hoy viernes a la semana, pero bueno, estaremos a las 10 de la mañana el próximo lunes como un reloj para acompañaros y entreteneros durante 3 horas hasta la 1 en Radio Guadalquivir 107.5 FM. Así que sed buenos, comportaros bien y disfrutar de la vida, que es lo mejor que hay en este mundo. Y si os pasáis por la obra de teatro, mejor. Bueno, la obra de teatro no, por el Maestranza, a ver este concierto, pues mejor, porque seguro que saldréis como si hubiera ido a hacer yoga. Repaso de arriba abajo. Preciosos pingüinos, besitos, hasta el lunes.
Pues nada, ya. Muchísimas gracias.